la liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a la Liga de la Ciencia. Euge, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Cómo me gusta hacer este programa. Venir a hacer la Liga de la Ciencia es como cuando te sentás en un restaurante que te gusta, donde todos los platos te vienen bien. A mí me pasa eso, donde la cocina, que es la producción, nos prepara estos platos que son todos deliciosos. Claro que sí, tenemos una producción de lujo y hoy en particular además tenemos un programón con una carta realmente que te comerías cualquiera de los platos. Y vamos a arrancar con una clase magistral importantísima por la temática que toca, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Bien, arrancamos ya mismo. Investigadores de Ushuaia, del CONICET, participaron de un estudio internacional, publicaron en una revista científica recontra importante, ya vamos a comentar cuál, pero que es un estudio que identifica 15 problemas que van a impactar en el futuro cercano y que no habían sido identificados antes en los ecosistemas marinos y costeros. Sí, para hablar de este tema vamos a estar charlando con Irene Schloss. Ella es investigadora en el Centro Austral de Investigaciones Científicas, o el CADIC para los amigos, y va a estar en comunicación con nosotros desde Ushuaia. Le damos un fuerte aplauso. Hola Irene, bueno, vamos a estar charlando sobre estos 15 temas que confeccionaron que afectan los ecosistemas marinos. Nos va a hablar Irene desde Ushuaia. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto en saludarlos. Un gusto enorme, Irene, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta creo que cae de maduro, ¿no? ¿Nos contás un poco sobre esta lista, en qué consiste? Bueno, mira, en esta lista identificamos temas que nosotros consideramos que son de importancia, pero que todavía no están siendo estudiados en profundidad. O sea, temas que llamamos emergentes y que no por eso quiere decir que los otros que hayamos identificado antes no sean importantes, pero sencillamente estos son los que nosotros pensamos que en los próximos años van a ganar relevancia por su importancia, por su impacto sobre los ecosistemas marinos. Me imagino, por ejemplo, el tema de los plásticos, que hemos hablado muchas veces, esa no está en la lista porque esa ya se sabe. Los que ya se saben no están en la lista. Exactamente. Ese es uno de los temas, genial que trajeras a colación el tema de los microplásticos y los plásticos en general, sí. Porque en un proceso anterior, en una especie de escaneo del horizonte, que así se llama el proceso, que hicieron hace unos años, este tema salió identificado como algo que iba a tener una gran importancia en el futuro. Y efectivamente ahora hay un montón de estudios que confirman que los microplásticos están presentes en todo el océano. O sea que este tema fue identificado antes, pero no por eso quiere decir que sea menos importante o que tenemos que dejar de estudiarlo. La idea de lo que hicimos nosotros fue pensar en nuevos desafíos, nuevos problemas que probablemente enfrenten los ambientes marinos en los próximos años. ¿Y cómo fue la metodología? ¿Se juntaron? ¿Cómo es que uno puede predecir cuáles van a ser los problemas? ¿Cómo lo trabajaron? Cada uno de los participantes sintetizó 5 preguntas, 5 cuestiones, 5 ítems más o menos, y así se confeccionó una lista enorme. En base a esa lista, después con las preguntas que hizo cada uno de nosotros o los temas que señaló, que identificó cada uno de nosotros, se establecieron prioridades. Cada uno de nosotros votó, hizo un ranking entre los 75 temas que aparecieron ahí acerca de la importancia, ¿sí? O sea, máximo puntaje al más importante y así. Y después nos juntamos virtualmente, porque esto todavía estábamos bastante restringidos para los movimientos, y se discutieron. Después quedaron los 15 temas primeros, que fueron los que detallamos en el artículo que salió publicado en la revista Nature Ecology and Evolution. Buenísimo. Y nos contás ahora un poco cuáles son esos ítems, los que te parecen más... No vamos a llegar, lamentablemente, por los tiempos televisivos, probablemente a hablar de los 15, pero ¿nos contás algunos? Sí. Y bueno, por ejemplo, uno que es muy pertinente para las costas argentinas es lo que se llama el oscurecimiento costero. El oscurecimiento es un fenómeno que se da porque hay aportes de materiales desde las zonas costeras, desde la tierra, a las zonas marinas adyacentes. Entonces, estos aportes, que pueden ser tanto en materiales particulados como en sustancias disueltas, ¿sí?, al modificar la luz que entra a la columna de agua, afectan un proceso clave de los ecosistemas marinos, que es la fotosíntesis. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Bueno, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual los organismos, los productores primarios, las plantas
terrestres y lo que sería el equivalente de las plantas acuáticas, macro y microalgas, asimilan dióxido de carbono, ¿sí? Y utilizan agua y con eso fabrican, por un lado, materia orgánica, que esa materia orgánica es lo que va a servir de alimento, digamos, como de la base de todos los organismos de la red trófica marina, por un lado, y por el otro lado, esta absorción de dióxido de carbono tiene un enorme impacto sobre el clima, porque, como ustedes saben, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y cualquier proceso que contribuya a la captura del dióxido de carbono va a tener incidencia sobre el clima. Entonces, volvemos al oscurecimiento costero. Si hay menos luz disponible, la fotosíntesis se va a ver afectada. Ergo, se va a ver afectada la red trófica marina y el impacto benéfico que pueda tener esto sobre el clima. ¿Por qué ahora se oscurece más que antes? ¿Porque tiramos más basura al mar que antes, simplemente? Porque es un fenómeno que no, más vale que la contaminación visual, digamos, lumínica es una cosa que ocurre hace años, claro, pero no se le está dando la importancia que se debiera, que hay que estudiarlo desde esa perspectiva como una novedad. Claro. Estamos tirando cosas, estamos eutrofizando, que es otro tema relacionado con ¿no? Estamos agregando materia orgánica y estamos agregando partículas a las zonas costeras, y eso es algo que no es nuevo, por supuesto que no, pero que hay que estudiar más en profundidad para ver cuál es el impacto que tiene sobre los ecosistemas y sobre el clima, ¿no? Claro, porque encima es la base de todo, que está perfecto que se le dé toda la atención que necesita. ¿Y qué otros temas advirtieron? Las construcciones marinas, el tema de la infraestructura que se construye en zonas marinas y que afecta la circulación de las aguas y el transporte de partículas y sedimentos y que modifica la estructura del fondo marino. Eso es algo que en algunas partes del mundo es un problema serio, ¿sí? Acá nosotros tenemos menos desarrollo de ese tipo de ciudades marinas, por ejemplo, o grandes infraestructuras, pero hay que tenerlo en cuenta para cuando empiece, ya hay proyectos de explotación offshore, o hay proyectos de establecimientos en otras zonas de molinos de viento, claro. Hay un montón de infraestructura que se proyecta como para ser construida en las zonas costeras y que van a tener un impacto, y ese impacto hay que estudiarlo. Entonces, es un tema emergente para su estudio que nosotros identificamos como, que hay que darle más importancia. Pueden tener un enorme impacto en el ecosistema, ¿no? Más allá del beneficio que traigan para, en principio, como me imagino, estás hablando, por ejemplo, de una plataforma petrolera. Claro, una plataforma petrolera sería casi un extremo porque, tiene un riesgo, el riesgo de accidente es muy grande, o hay que minimizarlo, ¿sí? Y en ese caso, es como muy evidente. Pero hay otras construcciones, como por ejemplo, grandes ciudades, en algunos mares del mundo se han visto islas artificiales, claro, con grandes ciudades que ganan terreno al mar. Todo esto tiene un impacto sobre los ecosistemas que no estamos cuantificando bien. Claro. ¿Sí? Y Irene, cuando elaboraste vos el ranking, ¿quedaron afuera algunos de los que a vos te parecían importantes? Sí. A ver, ¿querés contarnos? La verdad que sí. Pero ese es yo, obviamente, todo el proceso fue muy democrático y lo que votó la mayoría, o estos 30 personas que consideraron importantes, son temas. A mí, por ejemplo, uno de los que me parece muy importante es que volviendo al proceso de fotosíntesis, así como se nota que en el océano la capacidad de absorción de dióxido de carbono está llegando a un límite y cómo se afecta ese proceso, también se ve que hay un proceso de desoxigenación del océano, de pérdida de oxígeno del océano, que es evidente también. Y esto es algo que es muy difícil de remediar o muy difícil de contrarrestar, claro, pero que para mí es un problema súper serio, muy, muy serio, porque como para que se den una idea del oxígeno que nosotros estamos respirando ahora, la mitad viene del océano. Wow. ¿Sí? El 50% del oxígeno que nosotros respiramos viene del océano. Si este océano por algún motivo produce menos oxígeno, estamos en problema. Entonces esto para mí es algo serio, pero al mismo tiempo es algo que decís, ups, ¿viste? Como, sí, lo explicamos, es una cosa que se sabe, se conoce la desoxigenación. Sí, no sé si es nueva, la cuestión es que no fue votado, pero para mí es un problema importante. Yo no sabía que en el océano se produce el oxígeno, ¿el propio océano produce? Sí.
Ah, sí, por supuesto. Produce tanto oxígeno como todos los ecosistemas terrestres juntos. O sea, imagínate que es lo que te estoy diciendo. Si la mitad del oxígeno que estás respirando vos en este momento tuvo un origen marino, Claro. esto es, otra vez, gracias al proceso de fotosíntesis que libera oxígeno. ¿sí? Libera Claro, oxígeno. la fotosíntesis del fitoplancton, de las claro. algas. Claro, Fitoplancton, de las macroalgas en las zonas costeras también, ¿sí? Mirá. Sí, porque eso es un proceso... mucha gente no lo sabe bien, ¿no? Que el agua tiene oxígeno, así como la gaseosa tiene gases, el agua marina o de los ríos también tiene oxígeno, que es lo que respiran los peces, ¿no? O sea, hay gas diluido. Disuelto, claro. Claro, sí. el oxígeno que respiran los peces. Yo mismo, de más chico, pensaba que era del H2O, que el oxígeno venía del agua. Está buena la aclaración, está buena. No, está disuelto. Está disuelto, es Sí. gas disuelto Bueno, en el claro, agua. porque en el agua tenés un átomo de oxígeno, Claro, pero el claro. oxígeno es la molécula gaseosa de oxígeno Bien. que se disuelve en el agua. Claro. Y es re importante lo que están haciendo porque, bueno, tratar de predecir puede anticipar y mitigar los efectos, ¿no? Como lo que sucedió hace unos días, ¿no? De las muertes de las ballenas, es algo que ustedes pudieron predecir en algún momento y que sabía que podía ocurrir. ¿Nos contás un poquito sobre ese tema? Bueno, ese es un tema que sí, que fue, hace unos días estaba muy, muy presente en la prensa, la muerte de las ballenas en la zona de Península Valdés, y se la relacionó inmediatamente con la marea roja. Si bien las ballenas no consumen, a ver, vamos a empezar del principio. Sí. ¿Qué es la marea roja? Bien, La marea perfecto. roja es una acumulación de fitoplancton de características especiales. Son unas células de fitoplancton. Hay distintas especies que producen distintas toxinas, ¿sí? En distintas condiciones. Y una de estas toxinas es la toxina paralizante de moluscos se llama, producida por un grupo del fitoplancton que nosotros llamamos dinoflagelados. Bueno, la marea roja, en este caso, en las cercanías de Península Valdés, estaría dominada por este grupo de organismos. Las mareas rojas, o sea, las floraciones, las grandes acumulaciones de células fitoplanctónicas, es como con lo que ocurre en la primavera en la Tierra, o sea, florecen determinadas especies y normalmente, bueno, acá en Ushuaia es muy típico, primero ves que cuando empieza la primavera florecen los dientes de león, después más tarde aparecen las margaritas, etcétera. O sea, hay como lo que llamamos una sucesión, ¿sí? De las plantas, de cómo se van dando las distintas plantas con flor en este caso. Bueno, en el océano pasa exactamente lo mismo. Hay especies que aparecen temprano en la sucesión y otras que aparecen un poquito más tarde. Entonces, dentro de las que aparecen normalmente un poquito más tarde están este grupo, los dinoflagelados, ¿sí? Estos dinoflagelados producen toxinas, ¿sí? Que algunos organismos, como por ejemplo los bivalvos, ¿sí? Pueden filtrar y acumular. Que son los mejillones, ¿no? Mejillones, almejas. Los mejillones. Bien. Mejillones, almejas, cholgas, vieiras, y todas estas son filtradores, filtran y acumulan en su cuerpo estas toxinas, pero no las daña a ellos. No es su plato favorito, digamos. Si pueden evitarlo, lo evitan, pero cuando no lo pueden evitar, porque es lo único que hay en el agua, lo filtran y lo ingieren. Ahora, muchos de los organismos superiores, aves, mamíferos, peces, que consumen a los bivalvos o consumen otros intermediarios de la cadena trófica, sí se ven afectados y pueden llegar a morir. Entonces, el tema de las ballenas no es que la ballena esté consumiendo directamente a estas células fitoplanctónicas, sino que probablemente esté consumiendo alguno de los intermediarios de la red trófica que sí está muy contaminado. Ahora bien, ¿qué es lo que decimos nosotros que es algo que es predecible o es normal? La sucesión fitoplanctónica es normal, o sea, los dinoflagelados aparecen en la sucesión en determinados momentos y eso es una cosa natural, es un fenómeno que ocurre siempre. Lo que sucedió este año es que esa sucesión natural se adelantó. Imaginemos sobre la Tierra que en lugar de florecer las margaritas en noviembre, hubieran florecido a fines de septiembre. Entonces, algo así igual pasó en el mar. Estas especies de dinoflagelados aparecieron más temprano de lo que normalmente aparecen. Normalmente estos dinoflagelados aparecen fines de octubre, noviembre, y este año aparecieron en septiembre. Y coincide septiembre con la época en que vienen las ballenas.
los juveniles de Vallenas a Península Valdés. Claro. Entonces, esa coincidencia temporal, ese desacople del ciclo natural entre los distintos componentes de la red trófica hizo que coincidieran en el espacio y en el tiempo el fenómeno de marea roja y los mamíferos marinos. Y esto es algo que está descrito, o sea, estaba descrito que podía suceder, que cambiaran los ciclos, que cambiara lo que nosotros llamamos la fenología, que en buen castellano sería como el timing, el momento en el que ocurren las cosas, ¿sí? Los procesos biológicos. Y ahora lo estamos viendo. Y eso es consecuencia del cambio climático, ¿no? Que se adelanten. Que cambien los ciclos estos de las distintas especies. Es algo que estaba descrito que podía suceder, sí. Está probado en algunos ambientes y para algunos grupos de organismos, para algunos sistemas, sí. Y ahora lo estamos viendo acá. O sea, era una consecuencia esperable. Irene, y en este artículo solamente describieron, en esta revista tan importante en la cual publicaron además, solamente describieron los problemas que ustedes ven que a futuro van a ser los más importantes o que van a crecer mucho en importancia, o también propusieron algunas soluciones posibles de políticas públicas, por ejemplo? En realidad, nosotros no generamos políticas públicas ni hacemos sugerencias acerca de qué líneas políticas deberían tomarse, pero sí sentamos las bases, ponemos las bases. Es como que decís, bueno, acá, señores, están los elementos. Fíjense que hay muchas cosas que se tienen que hacer porque si no, o que por lo menos se tienen que estudiar para ver qué impacto van a tener sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas, sobre el clima, etc. Entonces, es más que nada un llamado de atención que nosotros esperamos que los tomadores de decisión incorporen a las políticas, ¿sí? O sea, obviamente se trata de darle la mayor difusión posible a estos temas o digamos a la importancia que tienen, como para que sean tomados en serio y que tenga un impacto positivo después sobre las políticas públicas también. Nos quedamos con ganas de charlar de los otros 12 puntos. Nos mencionaste 3 y además están los temas que ya venían de antes y que no fueron tratados en este artículo. Da para charlarlo muchísimo más. Será en otra oportunidad. Lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista acá. Esta clase magistral en realidad. Así que muchísimas gracias. La seguimos cuando quieran. Muchísimas gracias, Irene. Nosotros nos tenemos que ir un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Ya venimos. Queda mucho más. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Nuevo bloque en La Liga de la Ciencia. Vamos a estar charlando de estas carreras que quizás no son tan conocidas. En ediciones anteriores ya hemos charlado de otras, pero que están buenísimas, no solo porque son divertidas, sino que además tienen mucha salida laboral. Y qué mejor que hablar de estas carreras con sus protagonistas. Claro que sí. Estamos hablando ahora, en esta ocasión, de una carrera de la Universidad Nacional de San Martín. Escuchen bien, se trata de la ingeniería en agrobiotecnología. Y se nos ocurrió a la producción, en realidad, o a la gente de San Martín, no sé bien, pero los felicito porque me encantó la idea, no invitar a un profesor, no invitar a un directivo de la carrera, sino invitar al primer graduado. Muy bien. Sí, vamos a hablar con Francisco Simón, que hoy en día ya trabaja en Biogénesis Vago. Francisco, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, contanos de esta carrera. ¿Cómo se llama? Ingeniería en agrobiotecnología. Bien, muy bien. Esta carrera nació ya por el 2012 y es una carrera que piensa un poco la aplicación de la biotecnología al agro, que es básicamente qué comemos, cómo cuidamos la salud de los animales y por ende también nuestra salud. Claro. Y sobre todo en el agro, que es como un sector muy pujante de nuestra economía, es muy importante para nuestro país tener un sistema agropecuario que incorpore biotecnología de frontera. Total. Y esta carrera nació por ese entonces, se cursa en la Universidad de San Martín, en la sede que tiene en Chascomús, y también una parte se cursa en el INTA de Castelar, que es una institución muy grande. Chascomús es a unos 80 kilómetros al sur de La Plata, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo es? ¿Vos dónde vivías mientras cursás la carrera? En Chascomús, porque la carrera te brinda alojamiento y una beca de ayuda económica. Para, atentos a esto, porque sí, esto es fundamental. Exactamente. O sea, todos los que ingresan a la carrera ingresan con beca y con alojamiento. Y con alojamiento en Chascomús. Y además, entran, porque lo investigué un poco, entran 10 por año. Entran 10 por año, ese es el cupo, y además tenés que haber cursado un año completo de alguna otra carrera afín. Ajá. Mirá qué interesante. Entonces entras como con una base, un poco de cintura para ya ponerte de lleno a estudiar. Pero además, al ser poquitos, me imagino que tienen una tutela muy presente de los profesores. Absolutamente, ¿no? como que el contacto con los docentes es súper cercano y personalizado. Yo llegué a tener en una materia que se llamaba mejoramiento vegetal genómico y
mejoramiento genético y genómico vegetal, había más docentes que alumnos. Y eso era una locura, porque no me había pasado jamás. ¿Y vos antes dónde vivías? Yo vivía en San Rafael, en Mendoza, estudiaba ingeniería química en la Universidad de Cuyo, y vi en una revista el anuncio de que se inauguraba esta carrera, que era con beca, y yo estaba como laburando con complicaciones para seguir. Y me anoté, tuve una entrevista, llegué y me mudé a Chascomús y llegué y vi esa laguna impresionante, como el mejor atardecer de mi vida, a un tren y a una combi de la capital o de La Plata, y la verdad que me cambió la vida, me cambió la vida. Qué lindo. Sí, bueno, qué suena bueno. re tentador, re lindo. Y qué importante divulgar la existencia de estas carreras, porque mucha gente no sabe y sin embargo tiene todas estas ventajas. Como decías vos que estabas con dificultades económicas para poder seguir estudiando, esto te dio la oportunidad de terminar la carrera y ahora ya estás en una empresa grande con tu propio proyecto de investigación, ¿no? Totalmente, sí. ¿Y de qué trabajas ahora? Bueno, yo trabajo en Biogénesis Vago, que es una empresa de biotecnología que desarrolla soluciones para salud animal. Es, si no, la empresa más importante de veterinaria en nuestro país y con mucha presencia en la región y en el mundo. Yo, de hecho, conocí a Biogénesis Vago mientras cursaba la carrera. Un profesor tenía un proyecto con Biogénesis Vago y hoy en día yo estoy del otro lado en Biogénesis generando los contratos con este docente del INTA para algunos desarrollos. Y yo trabajo en algo que se llama vinculación tecnológica, que es vincular a un científico que está desarrollando algo, la empresa que necesita comercializar ese desarrollo y por ahí generar contratos para que eso suceda, conseguir financiamiento, proteger vía patentes o otros mecanismos de propiedad intelectual los desarrollos. Está buenísimo. Bueno, aclaremos que están abiertas las inscripciones para esta carrera. O sea que si nos están viendo de cualquier parte del país, se pueden mudar a Chascomús y pasarla bien como vos. Absolutamente, absolutamente. Se meten a la página de la UNSAM y ahí van a poder encontrar todo. ¿Y en qué te cambió la forma de pensar cuánto duró la carrera? La carrera dura 5 años, más el año que tenés que tener completo otra carrera afín. Y la verdad que a mí estar adentro de un instituto de investigaciones cursando con un montón de gente de otros lugares del mundo y del país que venían a hacer sus doctorados, estar adentro de una mesada de laboratorio, como tener esta sensación de construir comunidad con científicos y que eso que parece tan lejano lo tengas cerca, a mí la verdad que me cambió. Porque ¿dónde es que se cursa? ¿Es en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, que está en Chascomús? Y contanos un poco más de la carrera, que vos, por ejemplo, saliste trabajando ahora dijiste en vinculación tecnológica. Vinculación tecnológica. Pero ¿qué otras salidas laborales hay para una persona que estudió? Mira, lo que tiene la carrera interesante es que tiene como un ciclo básico, donde te forman en lo que sería ingeniería, después te forman en un ciclo de biotecnología y después en un ciclo de agrobiotecnología en particular. Y ahí ves un poco biotecnología acuática, acuicultura, mejoramiento vegetal, mejoramiento animal, clonación, biofertilizantes. Digo, tenés una amplia gama de posibilidades para elegir. Y además en el último año tenés la posibilidad de hacer todos los 2 semestres libres de materias optativas. Entonces, tiene esto muy nuevo de que es flexibilizar el paso por la universidad. Yo cursé algunas materias de derecho, algunas materias que me interesaban de sociales. Entonces, tenés la posibilidad de armar un perfil en función de lo que a vos más te guste. ¿Y esas materias las cursaste en el campus de la UNSAM? Cursé algunas en la UNSAM, otras cursé en la UBA, cursé en la Universidad de La Plata, porque podés cursar en distintas universidades. Y te aceptan, sí. Está buenísimo, en serio. Está buenísimo, como que es un poco esa universidad transcultural que queremos, sucediendo un poquito. Y aparte me imagino que, algo que para mí también es importante cuando uno va a la universidad es hacerse amigos, ¿no? Y acá supongo que tuviste... Mirá, yo le decía recién a un amigo que me acompañó, la gente que yo hoy considero mi familia tiene que ver con mi paso por Chascomús. Genera esa cosa comunitaria y de convivencia que la verdad... a mí me sirvió mucho y me sirvió mucho también para después aprender a laburar con gente, digo, como... Yo dije que vos sos el primer graduado y probablemente no me equivoqué, pero ¿sos el primero junto con otros 9? Sí. Sí. Ok, sos la primera camada. Soy la primera camada, el primero que se graduó de esa primera camada. El primero que se graduó de esa primera camada. ¿Y por qué vos tardaste menos que los demás? Yo en realidad adelanté un par de meses, hice algunas cosas más rápido porque me quedaba sin beca y necesitaba como recibirme y activar. ¿Y puedes darnos otros ejemplos de personas que hayan estudiado con vos o que conozcas que hayan estudiado tengo un después? compañero que estudió conmigo en mi camada que trabaja también en Biogénesis Vago y él trabaja en áreas productivas, él sí está dentro del laboratorio trabajando con cultivos celulares. Tengo algunos compañeros que están... Ejemplos para bajemos a tierra. Sí. ¿Qué quiere decir trabaja en cultivos celulares, por ejemplo? ¿Qué él trata trabaja controlando... La empresa produce un virus para hacer una vacuna. Y él lo que hace es prueba ese virus en un cultivo de células para ver cómo funciona. Bien. Perfecto. Claro. ¿Y qué otras aplicaciones hay? O sea, también podría uno trabajar, no sé, en biotecnología de plantas, de animales. Podrías trabajar en biotecnología de plantas, por ejemplo, mejoramiento vegetal, mejoramiento animal. Tengo algunos compañeros que están trabajando en trabajos que hacen a biofertilizantes, pensar de qué manera podés fertilizar
cultivo asociándolo a otros microorganismos, por ejemplo. Ah, me encanta. Los biofertilizantes serían como, por ejemplo, no sé, un hongo que quizás se lo pongo a una planta y de esa manera no tengo que poner algún otro, no sé, algún nitrógeno, otro pesticida, no sé. y Sí. es como algo más natural. Totalmente. Ah, sí. mirá qué bueno. Bueno, para cerrar, ¿cómo ves el futuro de la carrera? Mira, me parece que la carrera tiene mucho potencial, sobre todo en este momento que la biotecnología está en auge. Digo, se sancionó la ley de economía de conocimiento, la ley de promoción de la biotecnología y la nanotecnología. Digo, hay un contexto, hay más de 200 empresas de biotecnología en Argentina que están generando exportaciones, empleo genuino. Me parece que está creciendo muchísimo el sector. Bien. Y la carrera tiene mucho para aportar ahí, sobre todo ahora que ya vemos egresados que estamos trabajando y ven este diferencial que podemos aportar. Sin lugar a dudas, invitás a que todo el mundo se inscriba. Absolutamente, absolutamente. Hiper recomendada. Me dieron ganas a mí de anotarme. Sí. me contagiaste. La verdad que se parece re divertido y que aprendiste un montón de cosas y que la pasaste súper bien, que creo que también es parte, ¿no? Totalmente. El paso por la universidad tiene que ser eso también. Sí. Crecimiento personal en todo sentido, ¿no? Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Y nosotros seguimos con más La Liga de la Ciencia. Es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Nuevo bloque de La Liga de la Ciencia y estamos ahora con un especialista en un asunto que es fundamental. Todos tuvimos contacto con un especialista de esta especialidad en algún momento de la vida, solo que tal vez no nos acordamos. Tal vez no nos acordamos y es realmente muy importante y no sabemos tanto. Y eso que yo fui madre, ahora vamos a estar revelando de qué se trata. Vamos a charlar con Mónica Roda. Ella es licenciada en obstetricia y es diplomada en suelo pélvico. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir. Y bueno, arrancamos por ¿qué es la obstetricia? ¿Qué es la obstetricia? Bueno, la obstetricia abarca todo desde el momento que la mujer se queda embarazada y comprende todo el ciclo aparte de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Es decir, antes que quede embarazada, durante toda la gestación y después del posparto, haya sido parto o cesárea, ¿no? Entonces, ¿está bien esa imagen que uno tiene de la obstetricia? Uno se imagina obstetra, mamá, bebé. ¿Está bien esa imagen o hay algo más? Sí, no, también como bien decía, desde antes que esa mamá que está en la búsqueda de un embarazo, o no, también como puede ser la parte de anticoncepción, decir, bueno, poder asesorar a esa mamá, poder asesorar en la salud sexual, como yo bien decía, en lo que se refiere a las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, como así también poder decirle qué método de anticoncepción es apto para esa mamá y pueda tener la libertad de poder ella elegir, ¿no? ¿Y no es importante también educar a los varones sobre esto? Sí, por supuesto, porque esto antes era como un terreno específico de la mujer y hoy por hoy bien sabemos que no, porque a los diferentes talleres también pueden asistir los papás y también a las consultas. No es como siempre hablamos y dijimos, bueno, es la mamá y el papá. No, puede ser una mamá con otra mamá o pueden ser un papá con otro papá. Entonces tenemos que tener la libertad de recibir en nuestros consultorios a diferentes tipos de familias, así que bueno, a eso es que nos tenemos que ir actualizando nosotros como profesionales, ¿no? Y poder recibir a las distintas familias que llegan a nuestro consultorio. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Pero hoy queríamos charlar sobre un tema del cual sabemos menos aún que del suelo pélvico, me parece, que es que hubo un aumento en los casos de sífilis. Así es, sí. En el 2021 se vio este gran incremento de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, bueno, esto a nivel nacional y a nivel mundial se busca estrategias para poder disminuir esto, sobre todo la sífilis congénita, que la sífilis congénita es la transmisión durante el embarazo a ese bebé, ¿no? A ese recién nacido, con lo que conlleva consecuencias graves, inclusive puede ser un aborto, consecuencias a nivel neurológico. Un aborto espontáneo. Sí, un aborto espontáneo, claro, ya hablando en mayor complicación. Entonces la idea es esto, poder disminuir los casos de sífilis congénita. Y si sabemos que si actuamos oportunamente se puede lograr.
Claro, eso voy a preguntar. ¿Tiene tratamiento si una mujer está embarazada y descubre que tiene sífilis? Claro. ¿Hay tratamiento para eso? Sí, la podemos detectar a tiempo, es decir, poder captar a esta embarazada desde antes de la semana 20 de embarazo, cuanto antes mejor. Entonces, la transmisión va a ser mucho menor en ese bebé, en ese recién nacido. Y muy importante poder tratar, como bien decimos que es una infección de transmisión sexual, tratar a la pareja, porque si no tratamos a la pareja sexual, porque si no tratamos a la pareja, esta mamá se va a volver a contagiar y entonces de nada sirve, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas de sífilis? A veces puede ser asintomática y a veces puede verse como una pequeña llaga en la parte de los genitales de la mujer o en los genitales del hombre, ¿no? Pero a veces, como decía, puede ser asintomática también. Y ahí, si es asintomática, ¿qué hay que hacer? Y por eso es conveniente en la embarazada hacer el análisis cuanto antes. ¿Qué es un análisis de sangre? Claro, sí. Y ahora bien hacemos, por ejemplo, en Río Cuarto, donde yo estoy, se implementó un proyecto con el objetivo de disminuir al 0,5% de los nacimientos, cada 1000 nacimientos, de los sífilis congénita. Entonces, se ha lanzado muchos testeos de HIV y sífilis en distintos barrios de la ciudad, ya con un solo pinchacito poder hacer un test rápido de HIV y sífilis. Entonces, perfecto. Si se ve que es positivo, que esto es para las embarazadas y no embarazadas, la gente que quiera acercarse, perfecto. Es confidencial, gratuito. Aprovechamos para aclarar que también aprendimos en este programa que también es conveniente y es un derecho hacerse el test de Chagas cuando uno también, está embarazada. Sí, por supuesto. En los 3 trimestres es re importante poder hacérselo y así también evitar la transmisión. Y Mónica, ¿por qué hubo un aumento de la transmisión de enfermedades sexuales en general? Porque no solo sífilis, ¿no? Enfermedades sexuales, dijiste vos. ¿Se sabe? Creo que, yo creo que con esto del aislamiento forzoso que tuvimos, que fue la pandemia, y también la falta de información, las prácticas sexuales, también a veces el poco consentimiento y de educación sexual, como estaba diciendo, de las relaciones esporádicas y a veces la falta de que decís, bueno, a mí no me va a pasar, y bueno, la falta de uso preservativo, que la verdad que el arma que tenemos es el uso adecuado y correcto del preservativo. No hay el uso debido y entonces esto hace el alto índice de infecciones de transmisión sexual. Eso iba a preguntar, se dice infecciones de transmisión sexual, ¿no? Infecciones. Y no enfermedades. Claro, porque la enfermedad es cuando ya se ha instalado. Entonces la infección es cuando decís, bueno, quizás no tiene síntomas, pero sí tiene la infección, ¿no? Perfecto. Claro. Bueno, sí, hay que hablar de esos temas, aunque sean tabú, está buenísimo que nos hagamos los análisis y poder controlarlo. Por eso esa es la idea, de poder captar cuanto antes y que se animen, porque antes era como un tema tabú y de esto no hablo y no, a mí no me va a tocar y no, yo qué me lo voy a hacer como la pareja, y que aún se sigue viendo. Entonces me parece que es un gran desafío nosotros como profesionales de la salud, por eso es ir a los colegios y trabajar desde la educación sexual integral, ir a los colegios, a los lugares bailables, a los espacios donde van a los adolescentes, porque predomina mucho entre los adolescentes, y también en la edad adulta, 30, 40 años, se da mucho. Entonces, de poder acercarle la educación sexual, de que en qué casos te podés contagiar, porque no es solamente sífilis, sino es sífilis, HIV, clamidia, gonorrea. Entonces, tener conocimiento de todas las enfermedades de transmisión sexual, y que si yo no uso preservativo, voy a estar en riesgo de contraerme cualquiera de estas enfermedades, ¿no? A eso lo que voy es que tenemos que todos como sociedad, más allá de que es importante nuestra función como trabajadores y profesionales de la salud, todos como sociedad, desde el seno familiar, desde los docentes también, los trabajadores sociales, todos en su ámbito, poder hablar más de educación sexual, ¿no? Que si no te usás el preservativo, podés llegar a contagiarte esta enfermedad. Y lo importante también es que la sífilis tiene cura. Bien, perfecto. Tiene cura, que con 3 dosis de penicilina podés curarte, ¿no? Obviamente decís, bueno, me curé y bueno, ahora no uso más preservativo. No, que si volvés a
a tener otro tipo de relación y la otra persona está infectada, puede llegar a volver a contagiarse. Es decir, que esa persona que se hizo el tratamiento tiene que tener un seguimiento por un profesional correcto. Porque a veces decimos, bueno, me puso la penicilina, porque la penicilina es el tratamiento con este antibiótico para poder curar esta enfermedad. Entonces decís, bueno, me la puso la vecina, me la puso la amiga. No, debe ir a un centro asistencial, ¿no? Y tener un tratamiento completo, médico. ¿Sí? Para no generar tampoco que haya estas bacterias súper resistentes, así que hay que completar el tratamiento indicado por un profesional de la salud. Por el profesional indicado, sí, y tener un seguimiento, ¿no? Tanto sea la embarazada como la pareja, ¿no? Porque si esa mamá no hace el tratamiento correcto, es muy importante destacar que la persona va a tener alteraciones a nivel neurológico, a nivel dermatológico y cardiovascular también. La persona en su edad adulta, porque si ahora no me salió nada, pero en un futuro sí, va a tener consecuencias graves. Y ni hablar el recién nacido, ¿no? Claro. Bueno, entonces, Mónica, clarísimo, la verdad que qué bueno que vengas al programa a difundir sobre estos temas que son tan importantes para la salud de todos y de todas. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, Mónica. Y nosotros ahora seguimos con el Club del Nerd. Estamos en el Club del Nerd. Llegó el final del programa y tengo que confesar que tenía muchas ganas de tener a nuestra invitada del día de hoy, porque vamos a hablar de filosofía. Sí, yo creo que todo nerd en el fondo es un poco filosofía. ¿A los nerds les gusta la filosofía o no? Por supuesto que sí, porque en definitiva es hacerse preguntas, es el trabajo que todos queremos. Sí. Está con nosotros Florencia Sichel. Ella se presenta, vos te presentás por lo menos en tus redes como filósofa, docente y mamá, ¿no? Exacto, sí, eso se sumó hace 3 años y cuando yo pensaba que eran cosas que no tenían nada que ver, me di cuenta que se podían transformar ambas cosas, la maternidad con la filosofía y la filosofía un poco con la maternidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Además tiene un newsletter de filosofía y maternidad y cómo hablar de filosofía con les hijes y cómo también filosofar acerca de la maternidad. O sea que yo soy fan. Perfecto. Bueno. Y contanos un poco de este libro. Esto es más para padres, madres, docentes, cuidadores, para hablar de filosofía con las infancias. Exacto. Filosofar desde la infancia es una propuesta que busca acercar la experiencia de la filosofía para tenerla con chicos y chicas. No es que hay que ser filósofo, no es que hay que haber leído libros, Heidegger, no, nada de eso. Yo lo nombro porque es como el cuco, sino de lo que se trata es ver de qué manera podemos potenciar lo que tiene la experiencia filosófica, que es el asombro, la curiosidad, las preguntas filosóficas, y ver cómo eso se puede poner en juego con los chicos y con las chicas. Por supuesto, es desde la infancia porque también es una invitación a que ese adulto y adulta que quiere filosofar pueda hacerlo también con él o ella misma, ¿no? Porque eso también está bueno. No es que hacemos filosofía para chicos y nosotros nos desvinculamos de eso, sino todo lo contrario. La idea es poder involucrarnos también en esa práctica. ¿Y chicos y chicas, a partir de qué edad decís que uno puede filosofar? Mira, en realidad se puede filosofar a partir de los 3, 4 años, en la medida en que se puede ir teniendo un diálogo, pero quienes maternamos o estamos con chicos, sabemos que son los primeros que se asombran y te hacen preguntas, el famoso por qué aparece desde los primeros años. Obviamente no vas a tener un diálogo quizás de lo más complejo, pero sí hay algo de empezar a detener y a mirarlos un poco y darle lugar a esas preguntas y a escuchar sobre todo y hacer algo que a los adultos a veces nos cuesta, que es corrernos del lugar del saber. Total. Y callarnos un poco y dar lugar a que sean los chicos quienes puedan filosofar. Sí, eso de no querer siempre como tener la respuesta y dar lugar a la importancia de la pregunta, ¿no? Que es esta búsqueda constante y que nos permite ir por otros caminos. Exacto, sobre todo porque sobre las grandes preguntas no hay una única respuesta. Entonces a mí lo que más me interesa cuando comparto esta propuesta tiene que ver con dar lugar a las múltiples respuestas, dar lugar a que hay más de una forma de ver las cosas y creo que eso enriquece de por sí y abre un poco la mente y la cabeza. ¿Nos puedes dar algún ejemplo práctico para bajarlo un poco a tierra? Sí, yo puedo, un chico te puede preguntar, voy a dar uno así, contundente en la Liga de la Ciencia, ¿qué es Dios o que existe Dios? Wow. Me encanta. Bueno, uno se paraliza. Lo primero que pasa es que uno se paraliza. Sí. Entonces yo ahí lo que me gusta decirle a un docente o a una madre o un padre es, primero, cuando un chico se hace una pregunta, se la está haciendo ante vos, pero no necesariamente a vos. Bien. O sea, está teniendo la posibilidad de hacerse una pregunta. Entonces, a veces no es que vos tenés que salir rápido a decirle, sí, existe. No existe, yo soy judía, ¿no? Bueno, existe Dios porque creemos en este Dios. A veces es, ¿y vos qué pensás?
el pie del segundo libro. ¿Por qué me estás preguntando esto? ¿De qué formas podemos pensarlo? Y ahí está el rol del adulto en acompañar esas preguntas. Para mí lo más interesante, que incluso uno le quiere enseñar a un chico y una chica, es mostrarnos como personas que no tenemos todas las respuestas, pero que sí tenemos ganas de aprenderlas. Y emprender casi una búsqueda colectiva, ¿no? A lo socrático quizás, como pensémoslo juntos. Total. Y después, bueno, sí, habrá familias más apegadas a un discurso en el que creerán algo, otros no, o les mostraremos que hay diferentes formas de responder a esa pregunta. Claro, yo... me acordé cuando le hice esa pregunta a mi mamá, y si Dios existía, y me dijo, por suerte, ¿y vos qué pensás? Y yo entonces me armé la que me gustaba a mí, y dije, bueno, para mí existe, pero creó el Big Bang, como que trataba como de armarme un cuentito, compatibilizarlo. Que sea compatible con todo lo que hasta ese momento era demasiada información. Yo recuerdo con mis sobrinos que yo les decía, a ver si sé bien, yo les decía, bueno, depende, ¿qué es Dios para vos? Bien. Eso, por ejemplo... Es que eso está bueno porque la característica de las preguntas filosóficas es que a veces son preguntas infinitas. Abren a otras preguntas, muchas veces. No quiere decir que no haya respuestas. A mí eso también me gusta decirlo, porque si no los filósofos preguntamos ¿y para qué? No, porque queremos que haya respuestas. Pero de nuevo, para mí lo más interesante, y sobre todo con chicos y chicas, no es lo mismo en el secundario, pero digo, con chicos y chicas lo más interesante es tratar de darles lugar a que ellos mismos puedan ir investigando. Y que puedan ir, incluso esto es muy lindo cuando uno trabaja en el aula, ver cómo entre ellos se van contrastando. Claro. Esto que vos decís, a mí me dijo esto mi tío, a mí mi papá me dijo, la profe de biología me contó esto. Y de esa manera también se va armando un relato. Me parece que eso es lo más rico, ¿no? El pensamiento también colectivo, que también se construye así conocimiento. Bueno, ¿y vos qué pensás es el título de este libro? Que está más apuntado directamente a las infancias. Sí, ese es un libro que está directamente escrito para chicos y chicas a partir de los 9 años, y lo van a leer solos. Puede ser un poquito antes si lo leen acompañados por sus familias, y es una invitación a los grandes temas de la filosofía. Hay un capítulo sobre el amor, sobre la libertad, sobre el tiempo, que es un tema que les suele como obsesionar, y está guiado sobre todo por las preguntas. Obviamente va mechando lo que dicen los grandes filósofos, pero también qué piensan ellos. Hay muchas experiencias para andar a preguntarle a tal que piensa, fíjate vos qué pensás. La idea es que pueda hacerlo más interactivo, casi como un cuaderno también, ¿no? Hermoso. Está buenísimo. ¿Cómo te surgió la idea de hacer esto? Yo hace muchos años que trabajo en las aulas, digamos, soy capacitadora también en Escuela de Maestros, desde Sala de 4 hago filosofía con niños y niñas en jardines públicos, también privados. Y estaba faltando un material de divulgación de alguna manera que acercara la filosofía a los más chicos, ¿no? Está este famoso libro El mundo de Sofía, que creo que todos de alguna manera tuvimos o vimos en la biblioteca, pero que al mismo tiempo es más una historia o es un relato, y yo quería algo más que yo lo leí a los 19 y me fascinó a los 19, claro, pero no sé si es que para los 12 chicos. Es difícil. Claro, No. Por eso a mí me parecía que estaba faltando algo para los más chicos, así que un poco por necesidad, porque muchos padres y madres me decían, tengo un hijo filósofo, ¿qué le puedo comprar? Y yo decía, no sé, y entonces digo, bueno, hay que armarlo, el libro, así que un poco por eso. ¿Y cuáles son las repercusiones del libro? No, me encanta, me van llegando las capturas, estoy yendo a un montón de escuelas a charlar del libro porque lo leen mucho en el espacio de biblioteca. Y también hay mucho madre-padre que de golpe me dice que está teniendo conversaciones que nunca había tenido en el horario de la cena. A mí me gusta para que los chicos y chicas molesten a sus padres y averigüen qué piensan, especialmente también en un viaje en auto, por ejemplo. Es un libro que se puede leer en familia, y eso me parece que está bueno también. Y a vos, hablas mucho también de cómo a vos te cambió la maternidad y la filosofía, y cómo lograste encontrarle una vuelta súper interesante. ¿Nos contás un poquito de eso? Sí, una a veces piensa o creería que la filosofía va por otro carril, ¿no? Como la vida y la filosofía, o que la filosofía es algo para pocos o muy difícil. Y yo al revés, cuando fui madre me estalló la cabeza, dije, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿No? Y ahí me di cuenta que había... Por un lado, en la propia vida hay un campo de conocimiento enorme, ¿no? Vivimos, digo, no te tienen que pasar cosas extraordinarias para que podamos reflexionar sobre lo que nos pasa. Y la filosofía ahí es una gran aliada, porque nos ofrece preguntas, porque nos ofrece muchas respuestas, porque nos habilita las habilidades del diálogo, de pensar. Y para mí eso es hermoso. Entonces me parece que todo lo que me ayude a pensar un poco mi vida y en transición la vida de los demás, me parece que está buenísimo. Así que me di cuenta que era posible conciliar
balancear esas dos cosas. ¿Y te hace muchas preguntas tu hija? Mi hija me hace muchas preguntas que no siempre quiero responder, porque todo esto que lo digo después en la vida personal es más compleja, sobre todo a la hora de comer, cuando uno ya está cansado y te dice, ¿por qué te vas a trabajar? ¿Y por qué me voy a trabajar? Entonces eso es todo el tiempo. Sí. Vos ya hacías esos talleres antes de ser madre, ¿no? Sí, hace un montón. Hace un montón. Sí, hace muchos años. Sobre todo porque cofundé una organización que se llama el Grupo El Pensadero, que viene de la Universidad de Filo de Buenos Aires, que nuestro objetivo era sacar la filosofía justamente de los claustros y llevarla también a las infancias. Así que tuve la suerte de dar talleres por todo el país y trabajar desde que son muy chiquitos. Qué importante y qué lindo que ahora haya filosofía en lugares, ¿no? Que haya filosofía para todos y para todas. Y bueno, en eso creo que dialoga mucho con nuestro programa, que nosotros creemos que las personas disfruten de la ciencia. Sí, si quieren ser científicos, científicas, buenísimo, genial. La verdad que hace falta, o sea, está buenísimo. Pero si no quieren y quieren dedicarse al rock o al trap, no sé, a lo que sea, que puedan disfrutar de un museo de ciencia, de leer un artículo de ciencia, de charlar sobre curiosear en internet, charlarse, juntarse, experimentar, mirar el mundo con ojos de la ciencia. Yo siempre digo eso, ¿no? Sí, tal cual. Yo siempre le digo eso a los papás y a las mamás, como no estoy esperando cuando hago filosofía que un chico se convierta en filósofo el día de mañana, que además creo que es un poco menos necesario que la ciencia. Pero sí me parece que hay algo de acercar la filosofía de un modo lúdico, tal cual lo que vos decís, y así como un chico puede jugar un rato en la tablet o estar con TikTok, también puede divertirse haciendo filosofía. Y para mí eso ya es un montón, ¿no? Que se puedan acercar a la experiencia del filosofar. ¿Y vos qué aprendiste en estos últimos años en los que te dedicaste a cada vez a más estos temas y a llevar la filosofía a las infancias, pero también a otros lugares? Más que aprender, tengo un desafío constante, que es un poco lo que decía al principio, que es no matar la curiosidad de los chicos y de las chicas con mi propia curiosidad. O sea, poder correrme. Para mí eso es muy difícil y es donde todo el tiempo tengo el foco de decir, yo estoy ahí acompañando, guiando, pero no mandoneando o no teniendo todas las respuestas. Y ponerme más en un lugar de quien comparte y abre y medio como el anfitrión. Claro. Pero después ella está. Y eso hasta me pasa también con la crianza, como bueno, un hijo no es tuyo, claro, de que sea un hijo. Y eso es un desafío permanente. Y me pasa lo mismo con la docencia, con los talleres. Flor, qué importante, qué bueno que haya venido a la Liga de la Ciencia. Algo que nos quieras compartir antes, porque tenemos que ir cerrando el programa, pero estamos recontentos que hayas venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Y dónde te encontramos? Eso, mis libros los encuentran en todas las librerías del país y en Instagram, Flor Sichel, ahí también está el newsletter y toda la información. Perfecto. Muchas gracias. No, perfecto. Bueno, un lujo. Gracias por haber venido. Un lujo, nos encanta que se divulgue nosotros hacemos divulgación de ciencia, que no está muy alejada de la divulgación de la filosofía. Creo que hay mucho solapamiento, así que un placer enorme poder divulgar filosofía también acá en la Liga de la Ciencia, ¿no? Sí, espectacular. Nos vamos con muchas más preguntas que respuestas, pero nos vemos la semana que viene. El programa sigue, así que nos vemos acá en la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! Un rector recalentado, es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.